Bueno, buenas noches a todos y a todas, espero que estén muy bien. Esta charla del CIMO, llamada Israel en sus puntos básicos, el carácter judío del Estado y el debate que suscita los desacuerdos internos, es una temática que, debo decir, surge y bastante dentro de las discusiones del Centro de Investigación de Israel y Medio Oriente, CIMO, en los debates que tenemos por WhatsApp. Siempre es un tema bastante candente, con muchas posiciones, y que a lo largo de la historia también fue un tema que tuvo muchísimas posiciones en el Estado de Israel, en la diáspora y en los sectores sionistas y no sionistas también. Entonces nos parece un buen título para comenzar esto, que es algo que siempre está, que quizás es un tema que hemos pateado porque nos corría la actualidad y la contingencia, y que ahora recién podemos tratar. En este caso vamos a hablar en primer lugar Darío Cohen. Él es profesor de educación judía en la primaria de Ador Belgrano, estudia Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de Palermo, además de pertenecer y ser estudiante del Seminario Rabínico Latinoamericano y miembro del CIMO, entre otras cosas. Alejandro Ostrovsky, también estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, redactor del CESIUB también, ¿no, Ale? ¿Estás ahí? Redactor del... Dale. Sí, exactamente. Ahora estamos haciendo un poquito de radio también. Ahí está, dentro del Observatorio Internacional de la Universidad de Belgrano, y miembro del CIMO, y mi nombre es Mauro Embe, licenciado en Estudios Internacionales por la UTDT, enseño Historia Judía en Nord Almagro e Historia Argentina en la Universidad de Itela, y además de dirigir el Centro de Investigación de Israel y Medio Oriente, CIMO. Vamos a dar comienzo. En este caso vamos a hacer alocuciones de entre 10 y 13 minutos. Primero Darío, después Alejandro, y voy a terminar yo, y después dejaremos a preguntas que pueden ir dejando por el chat, incluso durante la charla, o al final desmutearse y hacerlas. Muy bien, Daro, te cedo la palabra. Darío, adelante. Bueno, muchas gracias, Mauro, un placer. Muchas gracias a todos y bueno, a este panel que armamos del CIMO, y también a Hebraica por darnos la oportunidad. Para entrar al tópico que tenemos en cuestión, que es la esencia del Estado de Israel y también como esencia del Estado judío, me parece importante arrancar con el tema desde lo particular y después ir hacia lo más grande, hacia lo general y también a la historia que tiene el Estado de Israel y por otro lado el pueblo judío en general. Entonces, para eso me parece importante sacar unas conclusiones que tienen que ver con estas preguntas, que ¿es posible un primer ministro en Israel de origen árabe musulmán? ¿Es posible que un partido árabe llegue al poder en Israel? ¿Seguirá el Estado de Israel dando representatividad a la población o nación judía? Bueno, esas son unas preguntas que estaría bueno que nos las hagamos todos para poder ir respondiendo y sacar nuestras propias conclusiones, y que para esto, para poder responderlas, hace falta tener unas premisas, que estas premisas son las que podemos encontrar, como que Israel es una democracia liberal, que eso implica que tiene los valores democráticos, que los valores democráticos, bueno, van cambiando día a día según las políticas internas que tome el país, pero que, en fin, no son tan diferentes como las que tienen las repúblicas occidentales. Otra premisa es que siempre hubo gente en Israel, y no me refiero a Israel como Estado, sino en la zona de Medio Oriente situada en Israel, que es entre Siria y Egipto. Y por eso también mencioné Medio Oriente. ¿Qué es el Medio Oriente? Bueno, el concepto de Medio Oriente en los últimos 200 años tuvo muchos cambios en lo que tiene que ver con fronteras. Nunca se sabía bien cuáles son las fronteras cuando hablamos de Medio Oriente, entonces esa también es una premisa. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué es Medio Oriente? Primero, nosotros somos del CIMO, Centro de Investigación de Medio Oriente. ¿Pero qué es Medio Oriente? Bueno, hay muchas respuestas, pero no hay una certeza absoluta, entonces es una de las premisas que también para traer que Medio Oriente en rasgos generales no tiene una frontera determinada en sí. Y por último,
les quiero traer un par de noticias de actualidad que nos pueden ayudar a entender un poco los problemas, tanto actuales y también para poder responder las preguntas que nos hicimos antes sobre la inserción de partidos árabes o de personas de origen musulmán hacia la política interna de Israel. Como ustedes saben, los que les gusta, les puede gustar relaciones internacionales o la ciencia política, más que nada en Medio Oriente, la semana pasada salió el tema, esta semana que acaba de terminar hoy, salió el tema de la posibilidad de dejar de subvencionar el Iron Dome. El Iron Dome es la cúpula de hierro. Como ustedes saben, hay una cúpula de hierro en Israel que cuando hay algún misil cerca, un misil puede ser también un cohete y pueden ser de más envergadura, lo detecta en el radar y lanza un misil para prevenir un ataque o prevenir que exploten o que caigan cerca de un lugar poblado. Generalmente cuando cae en un lugar o cuando está previsto que caiga, según el radar, en una parte despoblada, permiten que caiga y no gastan el gasto del misil. Que a todo esto, hago un paréntesis, se está evaluando utilizar rayos láser que podrían abaratar los costos en vez de que Israel lance un misil contra otro, que igual son artefactos explosivo bastante de bajo costo para esto, hacerlos con láser. Es un invento que podría llegar a innovar en este mundo del ejército. Entonces, les comentaba que el Iron Dome se podría dejar de subvencionar. ¿Y qué me refiero a esto? Salen muchas preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿qué pasaría si Estados Unidos le deja de dar la mano a Israel? ¿Qué podría llegar a pasar? Porque estamos hablando de repúblicas democráticas que, sacando de lado el lobby, democráticamente puede llegar a suceder estos episodios. Así también con las nuevas tendencias de las masas. Puede llegar a haber una nueva tendencia de una masa que capte a gran parte de la población y que levante una idea quizás, no quiero decir antisemita, pero una idea quizás en contra de Israel, que puede llegar a pasar y que de hecho la hay. En el Congreso de Estados Unidos, esta semana se debatió este tema y la Cámara de Representantes aprobó finalmente la subvención al Iron Dome, a la cúpula de hierro, con 850 millones de euros, que es $1 billón, 1.000 millones de dólares, nosotros decimos, y que es un sistema de antimisiles, como les expliqué, pero que 420 representantes votaron en favor de esto y el rechazo de otros 9. Pero lo quise traer porque lo leímos en las noticias como una posible, primero que CNN lo levantó y que en los medios vieron cómo llegan siempre las noticias a la Argentina, el atraso de las noticias traía una noticia de que podría llegar a estar la posibilidad de dejar el financiamiento de Estados Unidos en lo que es cúpula de hierro. Y eso trae preguntas, y eso trae estas preguntas que nos hacemos en ¿qué pasaría con un Israel sin Estados Unidos? ¿Podría llegar a sobrevivir? ¿Podría estar? Bueno, a todo esto, mi opinión personal, hoy esta ayuda que hace Estados Unidos, tanto en materia de cúpula de hierro como también en otras materias de filantropía, la verdad es que es muy baja la ayuda que recibe de Estados Unidos para lo que es la economía de Israel hoy, en comparación. Pero siempre viene bien tener la ayuda de Estados Unidos en lo que es la geopolítica y la política en general. Y luego de esto, la administración estadounidense emitió un comunicado respecto en que la financiación es coherente con un memorándum de entendimiento que se firmó en el 2016, cuando el presidente de Estados Unidos era Obama, y
Y en este memorándum se comprometía a Estados Unidos a proporcionar asistencia adicional para reponer tanto la cúpula de hierro como otras ayudas de dinero y para permitir a Israel continuar defendiéndose. Voy a pasar de tema, dejamos de hablar un poco de lo que pasó de actualidad con el Congreso y me quiero meter un poco en lo que es mencionar lo último de este tema sobre una congresista estadounidense que se llama, tengo un nombre, perdón, a ver, lo tengo por acá, y indica Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez es una representante del Congreso y que ella pertenece al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y ella se puso mal con la votación, iba a decir en contra, hizo una campaña para que salga en contra, lloró cuando salió la votación, eso salió en los medios, pero sin embargo dio un presente, y el presente es un voto de abstención. A todo esto significa de que ella no pudo complacer sus propios ideales. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Demócrata, a la que ella participa en su distrito, los que subvencionan su propia campaña fueron familias judías, y por eso no pudo decir, dar su negativa. Hay un choque acá de ideales, de valores, y a todo esto hay un montón de fuentes. Les quiero decir que hay un montón de fuentes para esto. Quiero decirles que utilicé Medio Oriente, lugar común, para entender un poco lo que es el Estado judío en general y entender también lo que ocupa Israel dentro de Medio Oriente, que ustedes tienen que entender también de que Arabia Saudita, Irán, Afganistán y Sudán son países que tienen que lidiar con el concepto de creer que el Islam o la ley islámica debe jugar un rol central en la vida política. Entonces tenemos también el lado judío, que si bien el Estado de Israel es un Estado-nación judío, porque también hay una ley constitucional del Estado de Israel que se creó en el 2018 por Benjamín Netanyahu y que le fueron agregando cosas en el 2019, miren que dice que el carácter de Estado judío no vulnera el carácter democrático de Israel. Ahora, el no vulnerar el carácter democrático no significa que pueda ascender una persona de origen árabe musulmán, no niega que pueda haber una persona que sea del partido árabe. Y les quiero compartir una frase de Graetz, Heinrich Graetz, que vivió en el siglo XIX. Él dice, donde proclama que la historia judía está libre de teología y que debe ser juzgada de acuerdo con las leyes históricas generales. Y ya para ir finalizando, les quiero contar que Graetz, si bien yo no opino que no tiene que ver la historia judía con solamente sin el rasgo religioso, para mí tiene que ver el rasgo religioso que está detrás de la ley, o puede ser también las mitzvot, o puede ser también la ley en general, como lo es el derecho común que tiene las leyes naturales, que son, atrás de ellas se esconde el fundamento de Dios de alguna forma. Entonces no creo que la historia judía está libre de teología. Y por otro lado, desde la primavera árabe del 2011, es que muchos países árabes, empezó por Siria, empezó por Túnez, Siria, y se expandió por el norte de África. Esta primavera árabe no llevó a las naciones árabes a vivir un episodio de posibles cambios políticos y la intención de poder lograr una democratización en la zona, lo cual no se logró, pero por el miedo también
de que una posible ola islámica pueda estar en esos países y que, bueno, que la ley islámica es un poco dura también en sentido de valores y en sentido también de conexión con la modernidad. Entonces, por lo último, para cerrar, quiero traer una idea que dice Graetz, donde afirma que cada idea vital debe crear por sí misma una existencia sólida, debe salir del monótono y latente estado ideal, hacia el cambiante y turbulento mundo de la realidad. Así la historia no es solamente reflejo de la idea, sino también la prueba de su poder. Entonces, también para Graetz constituyen una nación, los judíos, que posee continuidad y desarrollo histórico. Y para cerrar, decirles que tomé un libro que se llama Las guerras de los judíos, lo tengo por ahí, y que es de Flavio Josefo. Y lo tomé para entender un poco el siglo I, la revuelta de los macabeos y también la destrucción del templo sagrado del año 70, para traer un poco a los tiempos actuales esas ideas del judaísmo. Para Graetz, el judaísmo comenzó siendo con los macabeos una rebelión, una idea del pueblo que se rebela ante las élites que suprimían a las ideas monoteístas del pueblo. ¿Que cuáles eran las monoteístas? Las de la centralidad del templo, no utilizar ídolos en el templo sagrado. Incluso recuerda Flavio Josefo que instalaron un águila de oro dentro del templo y que, bueno, estamos, la próxima festividad luego de Simchat Torah llega Hanukkah, que es un poco sobre la revuelta de los macabeos y que tiene que ver con ese hecho histórico de cómo se rebelaron ante el principado que estaba allí en Judea, en este lugar, y que por eso fue pasando de mano en mano, de generación en generación, de pueblos que avasallaban a ese territorio y que siempre vivía una minoría judía o una mayoría judía, depende del tiempo. Pero lo que proclama el judaísmo es vivir su vida judía en base también con una conexión moderna. Entonces, dejarlos con estas preguntas. Y quiero cerrar con mi idea personal, Mauro, y ya te dejo, que en este tema de Israel, considero que el rasgo Estado-Nación que se creó hace no más de 300 años es bastante inferior de lo que podemos considerar como el judaísmo, como el derecho del pueblo de Israel a vivir en la tierra, llamémosla Israel, llamémosla Palestina, llamémosla Principado de Alejandría o de lo que sea. Siempre hubo una población que tuvo conexión con esa zona, con esa tierra, y que, bueno, que Israel con el sionismo pudo aprovechar también para construir su Estado, pero pudo aprovecharlo, pero durante más de 2.000 años 2.700 años aproximadamente, estuvo sin tierra allá en Judea, luego del reino de Israel o del reino de Judea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tu alocución. Ahora dejaremos, Ale, si querés tomar el micrófono. Adelante. Bueno, muchas gracias. En cuanto al tema del judaísmo en Israel y los debates internos que esto suscita, hay que entender la cuestión de la religión y el Estado, que es una temática muy importante desde la fundación del Estado, y que toca muchos temas, toca temas de identidad, toca cuestiones que van relacionadas a la idea que tenemos de Estado moderno,
y a cuestiones que van también con los interines de la política, de la participación de los partidos políticos, la participación de los votantes. Hay muchas cuestiones y hay mucha tela para cortar en este asunto. Para tratar el tema de la religión y el Estado en Israel hay que entender que Israel en un comienzo nace como un Estado socialista y nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes de lo que fue la Shoah, los eventos del Holocausto, lo que sucedió en Europa, no había un consenso generalizado dentro de la comunidad judía mundial sobre la necesidad o no de tener un Estado judío. Hay muchos judíos que no estaban de acuerdo. Y en el momento en el que se crea el Estado de Israel, la dirigencia socialista busca generar un consenso dentro de la población judía mundial, y es por eso que en un intento de formar, digamos, una dirigencia lo más inclusiva posible, se establece lo que hoy en día conocemos como el status quo, en donde el gobierno socialista incluye a judíos religiosos dentro del gabinete, dentro del gobierno y dentro de lo que va a ser el planeamiento y el establecimiento de los pilares del Estado que, bueno, continúa existiendo hasta hoy en día. En ese sentido, el papel de la religión a nivel estatal, digamos que quedó resuelto gracias a consensos a los que se lograron llevar, como por ejemplo la no participación de las personas ultraortodoxas en el ejército israelí. En Israel el servicio militar es obligatorio para la población, la gente ultraortodoxa está exenta, lo cual le permite, por ejemplo, dedicarse al estudio de la Torá. Son, digamos, que gracias a este acuerdo son una especie de guardianes espirituales de la nación. Entonces, por un lado tenemos que desde el comienzo se logró llegar como un status quo. Ahora, la cuestión demográfica es muy importante y hay que entenderla para poder comprender también en muchos casos cómo funciona la política israelí y muchas dinámicas dentro de la sociedad israelí, donde las divisiones son varias. Hay divisiones étnicas, divisiones entre las personas que son de origen europeo, las personas que son de origen árabe, hay divisiones religiosas, no solamente entre judíos y musulmanes, sino también entre personas seculares y personas religiosas, cualquiera sea su profesión. Y también está la cuestión del debate entre la religiosidad del Estado, el rol que la religión tiene en el Estado, y el carácter de democracia liberal, como había comentado Darío antes, y las implicancias que tienen dentro de las democracias liberales el papel de la religión, tanto a la hora de establecer las leyes, las reglas del Estado, como a la hora de cuestiones mucho más profundas, como es, por ejemplo, la cuestión constitucional. Israel no tiene una constitución, por ejemplo, porque eso sería contradictorio a lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, ya que al ser la palabra de Dios, no tiene que ser la ley suprema. Si Israel tuviese una constitución nacional, sería una ley suprema que esté por encima de la Torá. Entonces, bueno, es un tema que se mezcla y está presente en muchos aspectos. Volviendo al origen socialista y la cuestión democrática, lo que nosotros encontramos es que los socialistas logran cooptar el apoyo de la población religiosa, que en un principio no era tan numerosa como lo es ahora, hubo un crecimiento demográfico muy importante, lograron establecer este status quo de coexistencia, de consenso, pero es algo que fue cambiando a través de procesos migratorios, fue cambiando a través de el crecimiento de la población,
y los religiosos cada vez empezaron a tener un peso demográfico más importante, empezaron a tener una participación mucho más importante en la política, tratando de bueno, llevar adelante sus agendas, como cualquier otro grupo. Y este status quo que la izquierda había logrado construir tuvo su primer quiebre en el año 77. ¿Sí? Israel se crea en 1948 y en 1977 se da el primer quiebre que genera la primera oportunidad en la que la izquierda pierde el poder en Israel y sube la derecha, a partir de un hecho que está relacionado con la ruptura de lo que es el Shabbat, el respeto por el día del descanso para los judíos. En aquel momento el gobierno israelí había comprado aviones estadounidenses y hacen un acto de inauguración y se desarma todo un debate interno sobre si la inauguración podía ser en este día de descanso religioso o si simplemente era una cuestión del Estado que no tenía que verse mezclada con esos asuntos, lo que lleva a una ruptura del gobierno y a un quiebre por primera vez significativo entre las fuerzas religiosas en el campo político y esta izquierda que hasta hoy en día se caracteriza como una izquierda secular. Lo que da también origen a la primera colaboración entre lo que es la derecha israelí, que hasta aquel momento no había tenido una participación en el aspecto de formar un gobierno, de gestionar el país, logran coincidir con estas fuerzas políticas religiosas y se da un fenómeno que hoy en día es muy importante en la política israelí, que es un clivaje, una división en donde la izquierda israelí se posiciona como el movimiento o el costado laico, secular de la sociedad, y donde la derecha cada vez más va cooptando, digamos, o representando a los sectores religiosos de la sociedad, religiosos en el sentido del judaísmo, porque, como mencioné antes, el judaísmo no es la única religión en Israel. Todos conocemos la población musulmana, el peso demográfico que tienen, también hay cristianos. Es un país donde, más allá de ser un estado judío, hay libertad religiosa, pero las fuerzas, estas políticas judías religiosas, logran la participación gubernamental y empiezan a hacer coaliciones de gobierno con la derecha. Ahora, más allá del apartado político, hay que tener que estas cuestiones de religión y de Estado no solamente ocurren en la política, sino que ocurren en la sociedad y son contradicciones casi idiosincráticas que existen desde la misma creación, desde la fundación del Estado moderno de Israel, inclusive antes. Una de las grandes divisiones que hay, por decirlo de alguna manera, en la sociedad israelí podría mencionarse como la grieta o la separación entre Tel Aviv y Jerusalén, representando Jerusalén, la capital histórica, espiritual del pueblo judío, donde hay una gran conexión simbólica, religiosa, y por otro lado Tel Aviv, que es una ciudad judía moderna, fundada por migrantes europeos, con valores liberales, y ambas son muy representativas de estos clivajes y estas divisiones que hay en la sociedad israelí, y de estas diferencias en cuanto a la identidad, no solamente la identidad de las personas en cuanto a su identificación como personas religiosas o seculares y la importancia que le dan en su vida cotidiana, sino también las diferencias que hay en cuanto a la predominancia del carácter judío de Israel como Estado. Muchas veces se habla de que hay una contradicción, de que cada vez los choques son más grandes
y de que llegado el momento de priorizar, digamos, en este aparente curso de coalición, cuál es la parte que va a priorizarse. Israel como Estado moderno, democrático, que respeta a las minorías, como una democracia liberal, o Israel como Estado judío. Ese es el fin de mi introducción. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu alocución. En este caso me toca cerrar a mí con algunas cuestiones que van más allá de la política, de la actualidad, e incluso de estas cosas que ya solemos hablar, que lo dijeron los chicos también, está muy bien, esto de la diferencia o la tensión entre un Israel totalmente democrático, liberal, y un Israel totalmente judío. Y mi alocución va, como dije, más allá de lo que es el Estado de Israel y las diferencias que puedan surgir ahora. Como yo digo siempre, para mí es mejor ver en general toda la película y no quedarse con algún fragmento, ¿no? Sino tener algo general. Lo mismo siempre debatimos en el CIMO, cuando sucede algo, por ejemplo, esto que había pasado, que nombró Darío con respecto al apoyo al Iron Dome, que saltaron todos, muchos en todo el mundo, ¿no? Que el squad, ahí como puso Fea Volsky, también es miembro del CIMO, el squad, que es este grupo de diputadas en general, representantes en Estados Unidos, que está en contra del apoyo estadounidense a Israel, y después cuando este bill, digamos, o esta resolución se terminó votando con 9 votos en contra y 450 y pico a favor. No, que hay que esperar quizás los resultados. Me parece que en este caso, llevándolo a la cuestión del Israel judío o no judío, tenemos que comprender algunas cosas. En primer lugar, lo que voy a hacer es algo hablando en este caso de lo que hago yo, que es educación judía, comprendiendo y sabiendo que, como siempre decimos en el CIMO, que nosotros somos sionistas y elegimos ser sionistas conociendo toda la historia. Porque me parece imprescindible que las nuevas generaciones, incluso nosotros, que debo decir la verdad, formamos parte de las nuevas generaciones, en mi caso tengo 24, sé que Daros de mi edad, Fede también, y el resto son en general más chicos de los que estamos en el CIMO, tenemos que liderar una oleada para mí que lleve a entender lo que estamos haciendo y cuestionarnos a nosotros mismos, como es la base propia del judaísmo, qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. A ver, lo voy a decir claramente. No es casualidad que yo, como profesor de último año en el colegio, Ort, esté dando historia de Medio Oriente. O sea, ¿por qué yo desde la Argentina tengo que dar historia de Medio Oriente en último año de educación judía? ¿Qué tiene que ver el judaísmo con Medio Oriente? Bueno, alguno podría decir en todo caso, es una cuestión religiosa, pero lo vemos también como una cuestión histórica, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones a llevar. O sea, ¿por qué, por ejemplo, ya nos enseña sobre las colonias en el litoral? ¿Por qué no enseñamos ya historia de la comunidad judía en la Argentina? ¿Y por qué enseñamos historia de Israel? Son algunas preguntas que me surgen y creo que es importante que nos las hagamos, entre otras cosas para comprender que la historia del sionismo también comprendió un debate y una lucha por el concepto de lo judío. O sea, a mí me molesta mucho, y esto hablo en posición personal, si bien soy sionista y el Centro de Investigación de Israel y Medio Oriente se construyó como un centro sionista y lo es, a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando hay gente que injuria a otras personas judías que son antisionistas y le dice que tienen autoodio. Me parece que eso también es comprender o tratar de discutir qué es ser sionista y qué no, porque uno no puede decirle a alguien que está en contra de uno que tiene autoodio simplemente porque esté en desacuerdo. Por supuesto, esos desacuerdos suelen ser bastante álgidos, en especial en una época de redes sociales y el anonimato de las redes sociales. Pero cuando nosotros estamos diciendo que un judío no sionista es una persona con autoodio, y lo digo porque lo he escuchado en reiteradas ocasiones de muchos amigos míos e incluso también en el colegio de mis alumnos, yo los paro en seco y les digo, ¿vos sabés qué es el sionismo? ¿Conocés? Un segundo, perdón, que cierro acá. ¿Saben cuál es la historia del Estado de Israel? ¿O simplemente es lo que fueron escuchando
y fueron aprendiendo lo que les dieron y uno nunca se cuestionó. Porque como dije, el sionismo nació en un momento, el sionismo político, digo, con Pinsker y luego con Herzl retomándolo y potenciándolo con el primer Congreso Sionista, en un momento donde estaba en puro debate qué es el hecho de ser judío. De hecho, te digo más, Daro, vos que lo trajiste a Heinrich Graetz, Graetz fue el primer teórico, político y también histórico que comprendió al pueblo judío justamente como pueblo en el medio de un marco de crecimiento del nacionalismo en Europa. Heinrich Graetz, como miembro de la Academia Alemana, una academia alemana que estaba, yo no sé si la palabra es en contra del sionismo, pero que en su gran mayoría eran asimilacionistas, que al día de hoy muchos de ellos se consideran más alemanes que judíos, y de hecho a mí siempre me causó sorpresa el surgimiento del nazismo, o no tanta sorpresa en el país donde los judíos eran más nacionalistas. Graetz estaba dentro de este grupo que consideraba la historia judía como la historia de un pueblo. Y de hecho fue el primero que dijo, no, el judaísmo no es ni una religión, como hubiese dicho en un momento Moshe Mendelssohn en el siglo XVIII, que es una religión en el ámbito privado y que por fuera podemos ser de la nación donde estemos, y tampoco, decía Graetz, es una religión de revelación divina donde todo fue hecho por Dios. O sea, hay historia judía más allá de la historia bíblica, se puede comprender, y Graetz fue el primero. Él escribió la primera famosa enciclopedia o historia del pueblo judío, esa que tenemos yo acá, por ejemplo, tengo Legado de Abba Eban. Bueno, Legado de Abba Eban surge porque Graetz escribió en algún momento la historia del pueblo judío, porque fue el primero que comprendió, o al menos dijo, que el pueblo judío tiene una historia y que es mucho más que una religión privada, como podría ser, por ejemplo, el cristianismo, que una cuestión de revelación divina extremadamente cerrada, como era en esa época los Shtetl en Europa Oriental. Entonces me parece que eso es la raíz para comprender la cuestión de qué es lo judío, porque el sionismo se metió en el debate de decir qué es lo judío y qué no. Por ejemplo, algo que muy poca gente se pregunta ahora, ¿por qué nosotros en el colegio, Daro, vos como profesor, o yo estando los dos en la misma institución, o en muchas otras, ¿por qué nosotros enseñamos hebreo? Es una decisión política. Porque si el sionismo es aquel que terminó triunfando en el medio de muchas otras opciones que no consideraban al hebreo como el idioma judío, ¿y saben por qué? Porque el idioma hebreo era el idioma bíblico, o el idioma religioso. ¿Por qué el hebreo debía ser idioma religioso, por ejemplo, para un obrero socialista judío? Recordemos que dentro del movimiento obrero había varias tendencias, estaban los sidillistas no sionistas, como puede ser el Bund, después en la década del 30 el Likuf, o los judíos progresistas, y los progresistas sionistas, que de hecho se autodefinían como marxistas sionistas. Ben Gurión era marxista sionista. Ben Gurión nunca creyó en Dios. Entonces, ¿cómo explicarle a alguien, incluso a aquellos que estén en esta charla, qué es ser judío siendo ateo? Y estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes son judíos ateos. Entonces, ¿cómo explicamos que existen los judíos ateos si decimos que el judaísmo es solo una religión? O sea, comprendemos, como retomando nuevamente a Heinrich Graetz, que lo trajo Daro, el judaísmo es un pueblo. Pero también tenemos que saber que dentro de ese pueblo hubo disputas, y que si nosotros enseñamos historia del sionismo hoy, es porque el sionismo en algún momento se impuso, y de hecho lo hizo. Porque si hoy en día el Yiddish está prácticamente extinto, es por obra del Estado de Israel. Y les digo más, de uno de los principales líderes, que fue Ben Gurión, que era un antivillista total. O sea, Ben Gurión era hebreo, incluso él habiendo nacido en Polonia, era hebreo, y hebreo nada más. De hecho, él tuvo, Ben Gurión, en su momento una gran discusión con la comunidad judía estadounidense, y algo parecido con la comunidad judía argentina, cuando se creó el Estado de Israel, y Ben Gurión le dice a todos los judíos estadounidenses, vengan, ya tenemos el Estado. Y los judíos estadounidenses dijeron, no vamos a ir, nuestra patria es Estados Unidos. Podemos tener un vínculo espiritual, incluso quizás monetario, filantrópico, que sigue hasta hoy en día. De todas maneras, yo no sé, Daro, si llamaría filantropía el apoyo que hay de gran parte de la comunidad estadounidense, o incluso del gobierno, así será en especial por el AIPA, que tiene que ver más con interés y con filantropía, pero está bien, también, es otra mirada. Yo puedo ser bastante escéptico de ese tipo de cosas. Y los estadounidenses le dijeron, igual que los argentinos, no, ¿por qué vamos a ir a un país recién creado, donde mucha gente no tiene para comer, que están... Pues Israel era un país pobre. Israel era un país pobre que producía naranja. Por algo el plan donde fueron quizás muchos de los que están acá se llamaba Plan Tapuz, Plan Naranja. Hoy, ¿cómo lo tenemos que llamar? Plan High Tech, no sé. Plan Desarrollo Informático.
¿no? Israel ha cambiado, y esa concepción, o sea, yo siempre digo a mis alumnos, y lo decimos en las charlas, Israel cambió, el Israel de hoy no es el Israel de antes, el Israel que está bien económicamente y que no conoce la palabra inflación, no es el Israel de los 80 que llegó a tener 450% de inflación. El Israel ideal de los marxistas sionistas que querían una emancipación del proletariado judío de la histórica opresión de las estructuras tradicionalistas religiosas, ya no existe más. ¿O alguien acaso acá escuchó alguna vez el deseo de emancipación del proletariado judío contra las estructuras tradicionales religiosas del pueblo judío? Antes era lo que se hablaba todo el tiempo, aquellos que hacían a Shomer Hatzair, por ejemplo, o que sigan yendo. Hoy en día ya no se habla, porque el concepto de lo judío cambió. Y si ya comprendemos que hoy en día el monopolio prácticamente de qué es lo judío lo tomó el sionismo, por algo en nuestra cabeza sin darnos cuenta a muchos judíos no sionistas le decimos judíos con autoodio, lo cual para mí no es correcto. Yo siempre, por ejemplo, cuando digo que soy judío me defino también como judío y sionista, porque para mí no son sinónimos. Si bien yo soy sionista, tampoco quiero que el resto lo sea por obligación o sin explicar. Yo puedo explicar, pero yo personalmente, Mauro, yo soy judío sionista y aclaro que soy sionista. Como también aclaro que no por ser sionista estoy de acuerdo con todo lo que hace el gobierno de Israel. O vamos a caer en ese israelismo también, ¿no? Una nueva palabra me parece para introducir ahí, Kadaro, te había gustado el otro día esta palabra, ¿no? El israelismo. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿No? No es lo mismo sionismo que israelismo, me parece. Una cosa es el Estado de Israel hoy y otra cosa es el deseo de existencia de un Estado judío. Son cosas que voy tirando y que vamos a tratar en otras charlas del Simo, ¿no? Pero para ir ampliando un poco. Ya para otra parte de la charla, o sea, la segunda parte de mi alocución, después de esta discusión de qué es lo judío y que el sionismo ganó de alguna u otra manera esta discusión para que nosotros hoy inconscientemente, digamos, persona judía igual persona sionista, es el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel hoy en día, e incluso en la historia judía, donde yo he escuchado muchas veces esta cuestión que nosotros decimos y que existe el pueblo judío. Por ejemplo, Osdaro traía la historia de Flavio Josefo, si no me equivoco, las guerras de los judíos, tomos 1 y 2, que los tengo acá también. La guerra de los judíos, hablando de Roma, ¿no? Aquel líder en el Galil que terminó decidiendo ser historiador del ejército romano para no morir. La cuestión del pueblo judío, por ejemplo, cuando hablamos del conflicto palestino-israelí, a mí me encanta, no es que me encanta, sino que siempre detesté la frase que se habla mucho en la comunidad judía y que pueden estar en desacuerdo: el pueblo palestino no existe. No, eso que te digan siempre, el pueblo palestino no existe. Yo le voy a decir la verdad. Yo estuve en una charla, de hecho, una charla por la cual, en la Universidad de Itela, por la cual llegué, entre otras cosas, al CIMO, o sea, fundamos el CIMO con Marcelo Birma, acá en Hebraica, en una charla que organizaba la Cátedra de Estudios Palestinos de la UBA. Y todo bien, yo por supuesto estaba en un ambiente relativamente hostil, si bien estaba en una universidad, en un ambiente donde la gran mayoría pensaba en contra mío, yo pedí disculpas, iba a herir la sensibilidad de alguien, y de hecho le herí fuerte, y estaba un ambiente más o menos tenso hasta que alguien, evidentemente yo creo judío y sionista, dijo: el pueblo palestino no existe. Y cuando dijo el pueblo palestino no existe, la mitad del auditorio me quería matar a mí. Yo no sé por qué a mí, si yo no había dicho nada y fue ese señor, pero me tomaron a mí como el objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a hablar de defender a la historia del Estado de Israel la cuestión de pueblo judío, que efectivamente existe, hay que saber lo siguiente, y voy a ser bastante polémico, y de hecho busco ser polémico, voy a explicar después por qué voy a ser polémico. Toda noción de pueblo, evocando a Benedict Anderson, no sé quién lo habrá leído en la carrera, sesión Ciencia Política y Relaciones Internacionales, seguro. Un pueblo, una nación es una comunidad imaginada, como dice. Y toda noción de pueblo tiene una parte real y una parte imaginaria, quizás. O una parte sentimental, para no decir imaginar, algo sentimental. Por ejemplo, mucha gente, vos, Daro, dijiste los judíos estamos ahí hace siglos, hace milenios, y es verdad. Ahora bien, una cuestión incluso que deja notar en la modernidad, o al menos después del siglo XX, por supuesto del siglo XXI, algo étnico incluso. Yo les pregunto lo siguiente, vos ahora estás en el seminario rabínico: cuando una persona no judía se convierte al judaísmo, ¿pasa a ser parte del pueblo judío? Ya sea la conversión mazortí, sea la conversión ortodoxa, cualquier tipo de conversión. ¿Pasa a ser? Sí. Y yo les pregunto, ¿le cambia la sangre? No. ¿Hay una cuestión étnica ahí o es religiosa?
Es una religión que pertenece a un pueblo, pero entonces si pertenecemos a un pueblo por el hecho de convertirnos religiosamente, estamos hablando de que, bueno, hay algo que es más bien sentimental que étnico. De hecho, yo no estoy seguro de si todos mis ascendientes vienen de Medio Oriente, o al menos del Israel histórico. De hecho, muchos palestinos de hoy, muchos de los que se autorreconocen como palestinos, probablemente sus antepasados eran judíos, que se convirtieron al Islam, como tantos que se convirtieron al Islam. Muchísimos judíos se convirtieron al Islam. ¿Por qué no? Entonces es importante saber, porque de hecho las grandes voces críticas de la historia del pueblo judío venían del propio pueblo judío, como por ejemplo Shlomo Sand, Ilan Pappé y tantos otros. Shlomo Sand en su, para mí, infame libro, la invención del pueblo judío, que de todas maneras trajo preguntas que nosotros tenemos que conocer para saber qué es lo que nos van a decir cuando nos vengan a atacar, que es como, por ejemplo, esto. O sea, ¿es el pueblo judío una religión o es un pueblo? ¿No? ¿Cómo lo definimos? Porque Gradit dijo pueblo judío, pero en ese momento nadie discutía la noción de pueblo, ¿no? Era como, son el pueblo, donde todos sabemos lo que es el pueblo. Entonces, ¿por qué lo digo con el pueblo palestino? Evidentemente, la noción de pueblo palestino vino después de la noción de pueblo judío. Si ustedes ven, por ejemplo, las diferentes iniciativas que tuvo otros, el infame, por ejemplo, de la familia de los Husseini, Amin al-Hussein, el muftí de Jerusalén, un tipo aliado de Hitler, digamos, y tantas otras cosas, o el Partido Nacionalista Palestino de los 30 y 40, Hezbollah al-Istiqlal, la familia, por ejemplo, Nashabibi, también la familia Nashabibi, que era opositora a la familia Husseini. Tenemos nociones de pueblo, o al menos algún interés o principio de pueblo árabe en ese momento, pueblo árabe palestino, quizá no se había consolidado, y que si bien sus fuentes son completamente contrarias a mi pensamiento, como dije, el muftí era aliado de Hitler. Lo que yo digo es lo siguiente: el pueblo palestino, como se conoce hoy, podemos decir, se consolidó, pónganle en los 50, en el 58, por ejemplo, con la creación de Fatah en Qatar, o la fundación en el 64, la Organización para la Liberación de Palestina. Pero si nosotros, que vamos a defender al Estado de Israel como el Estado judío, porque es el Estado judío, eso no quiere decir que tenga el monopolio de decir qué es lo judío y qué no es lo judío, pero es el Estado judío de todas maneras. Aunque no debe tener para mí el monopolio de decir qué es ser judío y qué es no ser judío, en tanto uno es sionista o no. Si nosotros decimos el pueblo palestino no existe, estamos tocando una fibra tan íntima de la otra persona, que lo único que va a querer hacer es atacarnos. Si yo vengo hoy acá y les digo el pueblo judío no existe, la gran mayoría de ustedes, si no me conocieran, se enojarían, me empezarían a gritar. O sea, ¿qué tipo de discusión puede empezar negando al otro? Ninguna. Lo único que vamos a lograr si una discusión empieza negando la existencia del otro es odio y no entendimiento. O sea, no hay chance. De hecho, ese fue el gran problema para mí. De las dos partes, ojo, de las dos partes, siempre. Ese fue el gran problema. Entonces, creo que hay que saber diferenciar. Lo primero, ¿qué es el sionismo? Para entender qué es que se metió en este debate, qué es ser judío y qué es ser no judío. Y que ser sionista no implica necesariamente que si uno no es sionista deje de ser judío por eso, de decir, judío con auto-odio, etc. Que cuando vamos a un debate sobre que Israel es el Estado judío porque es el Estado judío, y le decimos el otro al pueblo palestino no existe en su reivindicación, tenemos que entender que estamos haciendo una declaración de guerra. Hay que estar dispuesto a hacer una declaración de guerra. Yo no estoy dispuesto a hacer una declaración de guerra, por ejemplo. Eso es guerra. Y en tercer lugar, que acá viene lo importante, es saber qué viene para el Israel que viene. O sea, para el Israel que sigue. Porque el Israel que sigue no es un Israel, entre comillas, comprensivo. Y digo entre comillas porque Yitzhak Rabin, que fue para muchos el padre de la paz, en parte lo fue, si bien fue una paz con Jordania que ya venía hecha, Rabin fue uno de los mejores estrategas de la historia del pueblo judío. Y el Estado de Israel, de hecho, le voy a decir la verdad, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo y se reconocieron mutuamente la OLP y el Estado de Israel, los asentamientos no pararon, y Rabin era de izquierda. ¿Ok? Hay que comprender que el Israel de hoy ya para mí no tiene marcha atrás. El Israel de hoy, que dirige por primera vez en la historia un primer ministro con kipá, como es Naftali Bennett,
que es la derecha, que ojo, si bien tiene un partido árabe en el gobierno, que es RAM de Mansur Abbas, ese partido árabe está en el gobierno simplemente porque antes estaba Netanyahu, porque si no hubiese estado Netanyahu ese partido no llegaba ni ahí al gobierno. Es un camino ya de no retorno. Por eso a mí siempre me dijeron, vos, Mauro, que sos en general bastante, no era para neutral, pues yo, dentro del sionismo como algo más comprensivo, ¿por qué apoyaste el plan de Trump? Y yo no apoyé el plan de Trump, siempre lo que dije fue, el plan de Trump es el más realista hasta ahora. ¿Por qué más realista? Porque los asentamientos no se van a ir. Los asentamientos van a estar ahí, entonces en tanto la dirigencia palestina no tome la decisión de decir, esto está bien, y nos quedamos con esto, porque si no nos quedamos sin nada, no va a haber Estado palestino. ¿Y qué pasa cuando no hay Estado palestino? Los palestinos van con Hamas. Y Hamas es una alternativa mucho peor que Fatah. Mucho peor. Que ya son directamente quieren eliminar al pueblo judío. Y ojo, otra cosa que también siempre digo, construir asentamientos en Cisjordania, si bien para muchos puede ser lo que debe hacer el Estado judío, no va a causar la paz. Eso enoja a la gente. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo los asentamientos, la construcción a la gente le enoja. Punto. O sea, pretender llegar a la paz construyendo asentamientos es algo muy osado. Muy osado. Y me parece que es algo que no se va a llegar de esa manera. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver, y me parece que el Estado de Israel también tiene una gran responsabilidad para saber qué hacer con la gente, por ejemplo, que hoy en día no tiene ciudadanía. O sea, es responsabilidad de Israel. Y bueno, si controla el territorio del 67, sí, responsabilidad es, aunque los palestinos hayan rechazado la nacionalidad israelí. También rechazaron la Jordana, porque en Jordania el 30% de la población es palestina. En Siria hay un gran porcentaje de población palestina, en Líbano lo mismo en Egipto, en Masri. Es un gran problema. Y ese gran problema, como no se resolvió, fomenta el terrorismo. Y otra vez, hay que estar dispuesto y conocer cuáles son las consecuencias de decisiones que pueden llevar al no entendimiento y porque no va a haber entendimiento. Y yo, sinceramente, no voy a hacer apología de cosas con las que estoy en desacuerdo. Apología significa, como decir, bueno, disfrazar de alguna manera, eufemismo es una palabra que también se puede usar, aunque no sé si va en este caso, de defender aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y me parece es algo que tenemos que tener claro, pues es una cuestión de principios. Así que bueno, esa era mi alocución. Como vieron, fue algo polémica. Yo quería que fuera disruptiva, que tuviera de alguna manera, los pusiera a pensar. Así que ahora vamos a abrir a preguntas. Voy a eliminar, voy a agregarlo acá a Ale y a Daro a la pantalla. Bueno, ya tenemos algunas preguntas acá. De Raquel la primera, después el resto se puede desmutear. ¿Estados Unidos apoya realmente a Israel o son los grandes capitales de judíos estadounidenses los que presionan para que siga apoyando a Israel? Por otra parte, pregunta 2 dentro de la misma pregunta. Aunque el bloque soviético y la Guerra Fría haya terminado, el mundo continúa dividido. De esta división del mundo, los judíos israelíes no escapan. Hay diferentes maneras, creo que no fue como pregunta, diferentes maneras de sentir el judaísmo. A ver, yo creo que vamos con la primera. ¿Estados Unidos apoya realmente a Israel o son los grandes capitales de judíos estadounidenses los que presionan para que se siga apoyando a Israel? ¿Alguno quiere contestar? Daro, ¿vale? Bueno, yo Dale. en ese aspecto, primero que si bien recientemente, no es algo tan reciente, pero hace unos años se dio el surgimiento de este squad, ¿no? De este grupo de congresistas estadounidenses que cuestionan este apoyo incondicional que los Estados Unidos tuvo prácticamente desde la fundación del Estado israelí. Es cierto que justamente el apoyo del arco político estadounidense, tanto de los demócratas como de los republicanos, hacia el Estado de Israel siempre fue un tema casi tabú hasta la actualidad. Ahora recién se está empezando a abrir de manera más seria la discusión allá, pero prácticamente todo el Congreso, todas las fuerzas políticas siempre estuvieron a favor del apoyo, y eso en cuanto a la presión de determinados lobbies, de determinados grupos para influir
en la política exterior de un país que es hace mucho tiempo la principal superpotencia del mundo, si bien existe, es un elemento a considerar. No creo que sea el único factor o el principal factor por el cual la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, porque no es solamente con respecto a Israel, la existencia y el apoyo estadounidense a Israel es una postura que influye en toda su política exterior del Medio Oriente, no es solamente las relaciones bilaterales estadounidenses-israelíes. Así que no, yo no considero que sea una cuestión del lobby judío que presiona a absolutamente todas las fuerzas políticas estadounidenses para que apoyen al Estado de Israel. Yo creo que Estados Unidos tiene sus motivos para hacerlo. No es que lo hacen tampoco porque sean simpáticos o porque sean amigables. Los estadounidenses apoyan a Israel porque tienen sus propios intereses en la región y hasta ahora consideraron invariablemente de que la mejor forma de atender esos intereses es con la presencia de un Estado aliado en una región muy estratégica. Y ahora justamente estamos viendo que empieza a haber una discusión sobre el grado de la incondicionalidad del apoyo estadounidense a este aliado, bueno, retomando, por ejemplo, una de las noticias que había traído Darío, ni bien comenzó la charla sobre el retiro o no el retiro de fondos para que los israelíes compren misiles nuevos o baterías de misiles o, bueno, armamento, en definitiva. Pero no creo que sea un tema exclusivamente de lobby o de presión de grandes capitales de judíos estadounidenses. Bueno, Mauro, quiero dale. hacer intervención en esta. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ale sobre que no es una cuestión quizás de lobby y por contenido comercial solamente económico. Quiero llevar todo esto también a un contenido histórico que en el siglo I, antes de la era común o antes de Cristo, como quieran llamarle, el pueblo judío estuvo ahí en Judea, en Israel, en el territorio bíblico, en contra en algunas poblaciones que eran los fariseos, que estaban en contra de los gobernadores y la élite romana. Luego también estaban aquellos que estaban a favor, pero finalmente era toda una cuestión política y religiosa en pos de, bueno, los valores judíos que se iban también amoldando a la situación de ese entonces, y que a lo largo de la historia la forma de vivir judía fue también amoldándose cuando podía también a las sociedades que iba viviendo también. Una cosa son los judíos de Europa del Este y otra cosa son los judíos de Europa del Este, del oeste, que occidentales de España, iluminismo, que vivieron la Inquisición, pero los del Este y Europa media vio la Shoah. Entonces, desde diferentes puntos del mundo, el judío en sí, como concepto de persona judía, toma también la víctima. No quiero hacer propaganda de la voz que dice que el pueblo judío es victimario, ¿no? Es víctima, ¿no?, de la historia, pero nos hacemos dueños de la historia fuimos afectados por una Shoah, fuimos afectados por una Inquisición, fuimos también víctimas de lo que fue en el 70 la destrucción del templo, y también somos parte de una historia de muchos años. Entonces, respondiendo a la pregunta si Estados Unidos apoya realmente a Israel o son los grandes capitales judíos estadounidenses los que presionan para que se siga apoyando a Israel, considero que Estados Unidos hoy le da la mano a Israel, así como es Israel un aliado, tanto, como dijo Ale, geopolítico, que está allí, comercialmente, como mencioné en mi alocución, a Israel. La verdad que $1.000 millones no le hacen
gran diferencia que digamos, y menos le va a hacer diferencia en el futuro, porque la economía de Israel vemos que está expandiéndose, es digamos, es un Hong Kong de Medio Oriente, por así decirlo, y que está, como está, en constante crecimiento también, eh, que le suelte la mano a Estados Unidos económicamente no va a afectar tanto, pero sí políticamente, y eso también en concordancia con lo que menciona Ale, sí va a afectar políticamente porque pensemos que es el país por democracia que está en Medio Oriente, que mantiene los valores casi tan parecidos, salvo por la parte judía, ¿no?, del Estado de Israel, igual y similar que Estados Unidos, salvo porque tiene un sistema político diferente, parlamentarista y demás, pero como sistema democrático es, en valores, es un calco de las políticas democráticas y de los valores también liberales de Estados Unidos. Así que no creo que le suelte la mano en los próximos 50 años a Israel o más, ojalá que dure la relación, pero es posible que pueda haber un cambio a lo largo del tiempo histórico. ¿Por qué no? Porque el sistema democrático así lo permite, así como también permite que en un Estado de Israel pueda haber un partido árabe. Ahora, como primer ministro árabe, como mencionamos, Israel no tiene constitución. Quiero recordar este tema: Israel no tiene constitución, pero considera que la ley Estado-Nación es una ley bastante suprema, obvio debajo de la Torá, pero bastante importante como para no permitir de que haya un primer ministro de origen árabe musulmán. Bueno, no sé si queda la segunda parte de la pregunta. ¿Querés leerla? Igual me parece, podemos ir pasando. Vale, quería hacer un comentario más vos, ¿no? Dale. Sí, una cosa más que quería aportar para responder un poco también la pregunta. Hay que considerar, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, como por ejemplo Brasil, que es un país mucho más cercano para nosotros que estamos en Argentina, es que gran parte del apoyo político y de la presión política en esos países no está viniendo de lobbies judíos, sino que cada vez el apoyo de sectores como por ejemplo los evangélicos son los que tienen un rol más importante en lo que es el apoyo a Israel, el apoyo político, el apoyo económico, el apoyo diplomático, que es un tema también muy interesante. Bueno, gracias, Ale. De todas maneras, siempre hacemos cada unos cuantos meses una charla de Estados Unidos, porque es un tema, uno de los temas más tratados y más pedidos también. Vamos a hablar mucho sobre esto. De hecho, yo mismo, mi tesis de grado se basó en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Ya la he presentado en 2 o 3 ocasiones ya en el CIMO, así que lo podemos volver a hacer si queda alguna pregunta sobre eso. Es algo apasionante, que bueno, tiene muchas cosas que muy poca gente conoce. O sea, como dije, a mí en particular no me gusta ver solo la actualidad, sino también un poco de historia. En la historia voy a tirar un comentario simplemente y después lo dejo a Fede Volsky que quiera hacer una pregunta. Eisenhower había amenazado en su momento con invadir la península del Sinaí, o sea, mandar Marines a la península del Sinaí si Israel no se retiraba, y no se llevan para nada bien con Ben Gurión, digamos. O sea, esto, lo de hoy es moco de pavo, como se diría en criollo, con respecto a lo que pasa entre Israel y Estados Unidos. Las diferencias antes eran muchas más mayores que las que ahora, mucho mayores a las de ahora, pero bueno, lo veremos en otra charla, así que también estarán invitados. Dale, Fede, que levantó la mano. Fede Volsky. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fede? Dale. Se me escucha, ¿no? Sí, dale. A mí, voy a hacer más un comentario más que una pregunta. Tengo bastantes cosas para decir. Son los famosos comentarios disfrazados de preguntas. Sí. Agradezco además, hablando de democracia,
la democracia que hay en el CIMO, porque yo siempre disiento mucho con Mauro y no me he hecho todavía, así Y que... nos llevamos muy bien también, eh, eso está bueno, es como que tenemos... sí, sí, sí. Dale. Bueno, lo que iba a decir es, por un lado, lo del pueblo palestino que se habló, yo lo que siempre digo es que en realidad, si no hubiera Israel, que es lo que puso en un comentario ahí, yo creo que no hay ninguna duda de que no habría un pueblo palestino, y más allá de los estados en América o en África que se formaron posteriormente y necesitaban crear una identidad nacional con la gente inmigrante que llegaba al país, en los casos anteriores, en países, por ejemplo, los europeos o los asiáticos, cuando alguien se identifica como un pueblo, es porque tiene un montón de cosas en común, por ejemplo, el idioma, por ejemplo, una religión, una cultura, tradiciones, cosa que no estaba presente con los que hoy se llaman palestinos, y la razón por la cual se creó esta identidad nacional en el 64 era con el objetivo de realmente hacer desaparecer Israel. Hoy en día yo creo que los judíos seguimos sufriendo un poco queremos creer, así lo veo yo, como que el antisemitismo no existe como antes, o que quizás no puede ser que todo el ataque a Israel sea desde el antisemitismo. Y yo creo que lamentablemente nunca bajó el nivel de antisemitismo y que simplemente eso cambió hacia ser anti-Israel, porque hoy estamos en un mundo más políticamente correcto, donde no podemos decir que somos antijudíos abiertamente. Y entonces creo que no hay que tener miedo, esta es mi opinión, a decir Israel merece y tiene el derecho a ser un Estado judío. Perdón, merece ser un Estado judío, tiene el derecho a hacerlo, así como por ejemplo en Andorra, en Armenia o en Líbano, hay que ser o cristiano o musulmán. En todos los países musulmanes uno debe ser musulmán para liderar ese país. En Andorra no vamos a decir que no es una democracia si alguien que gobierna, digamos, no puede no ser cristiano, y siguen siendo una democracia, porque la democracia pasa más allá de quién puede gobernar, por tener los derechos a libertad de culto, poder tener derecho a una educación, a la salud, a que no te discriminen ni te maten en la calle. Y eso en Israel lo hay. Y la gente eso lo sabe perfectamente. La gente que dice, y si Israel no es una democracia y no deja gobernar a un árabe, capaz nos van a venir encima a los judíos de todo el mundo diciendo que no somos democráticos. La gente eso ya lo sabe, que Israel es una democracia, y creo que no va a cambiar nada, digamos, las críticas que hacemos en cuanto a si somos una democracia o no, a quién dejamos gobernar o no. Eso es el comentario que yo tenía para decir. Y me parece que Israel tiene el derecho de hacerlo, y no por eso nos van a dejar de criticar o nos van a apoyar, digamos. Para mí pasa por otro lado eso. Bueno, gracias Fede por tu comentario. Con respecto al nacionalismo palestino, efectivamente, yo no sé si se podría hablar como, y ahí coincido, no sé si se podría hablar de nacionalismo palestino si no se habla de la llegada de judíos constante al mandato británico-palestina, a la Palestina otomana antes. Efectivamente es así. De hecho, los invito, si no, a ver el símbolo del Ejército Árabe de Liberación, liderado por Fawzi al-Qaubchi, un libanés que había estado al servicio de los Saud en Arabia y que después se plegó a la guerra contra los judíos. Lo pueden buscar, Ejército Árabe de Liberación, busquen su emblema y van a entender bastantes cosas también, al menos de una parte de ese nacionalismo. Porque dije también que está el muftí de Jerusalén, que era aliado de Hitler y que proponía también la aniquilación de los judíos. Eso no es conocido, pero si el nacionalismo palestino pudo haber nacido en los 40 y se cristalizó en el 64, con la Organización para la Liberación de Palestina en contra de Israel, no hay dudas. O sea, la OLP, patrocinada por Nasser y tomando a Fatah del 58 en Kuwait, no era, antes dije Qatar, era en Kuwait, y a su líder, uno de sus tantos líderes, Yasser Arafat, como emblema. Efectivamente, el nacionalismo palestino nació en contra del judaísmo, hoy en día diría judaísmo, antes era una cuestión más nacionalista, me parece, en contra del Estado de Israel. Digo eso porque hoy en día el nacionalismo palestino es mucho más religioso. Antes los líderes del nacionalismo árabe eran seculares, o sea, no eran religiosos, de hecho eran muchos de ellos socialistas árabes. Y efectivamente el Estado de Israel es el Estado judío, y para mí, yo no digo que tenga que ser una u otra cosa, sino que se defina. Yo creo que es importante para la dirigencia definir que si no puede haber un primer ministro musulmán, se diga. El tema que se dice, no se puede ser siempre políticamente correcto, es verdad, dentro de Israel. Y que también es verdad que la gran mayoría de las críticas, si no el 98 o 99% de las críticas
antisionistas de Israel esconden algo antisemita o judiófobo detrás, es verdad también. Que creo que eso incluso va con respecto a muchas críticas y mucha ignorancia, que es parte del sionismo justamente también con decir que si alguien es judío está necesariamente a favor de Israel. De hecho, a mí me resulta, no sé si gracioso es la palabra, pero ver cómo muchos dirigentes de izquierda argentinos judíos antisionistas, le dicen que son sionistas, ellos siempre remarcan que son de origen judío y que no son sionistas, ¿no? Porque ahí también una vez más está esto de, ¿es ser judío ser sionista? Para mí no, yo lo soy, yo soy judío sionista, pero no creo que haya que ser sionista para ser judío, ni que ser judío para ser sionista. Y eso es una decisión, me parece que tiene que ser una decisión y hay que conocer por qué uno lo decide de esa manera. Es un tema candente, sí, Israel tiene que definirse también, las críticas van a seguir como siguen siempre, pero es una una vara moral, ojo, que se puso Israel también para mí. Esto es la democracia, porque fue pensado en un principio, o sea, incluso en el 48 cuando nació el Estado, a mí siempre me causó gracia, yo digo, y esto sí me causó gracia, como en muchos libros de historia judía, que en realidad que es historia de Medio Oriente, cuando hablan del sionismo dicen, y los judíos tuvieron la resolución 181 de la ONU y celebraron felices en las calles después de la Shoah, lo cual era cierto, que iban a tener un Estado judío, lo cual era cierto, y los árabes se enojaron y los querían matar a todos los judíos. Que es verdad también. Pero yo me pregunto lo siguiente, porque en general en esos lugares, en ese tipo de comentarios o cuestiones, hay un elemento de ¿cómo puede ser que se hayan enojado? O sea, ¿cómo puede ser que hayan querido los árabes sacar a todos los judíos si les habían dado un Estado también? Porque es una cuestión de que los árabes, en general, los árabes nacionalistas, ya sea palestinos o árabes nacionalistas sin ser palestinos, o jordanos o lo que sea, consideraban que los judíos le estaban sacando la tierra. Y acá no importa tanto de manera objetiva de quién era o de quién no era la tierra. Como esto estamos discutiendo el otro día en el CIMO también, en lo que pasó hace unos meses con Hamas y esta cuestión de Sheikh Jarrah, la de la casa, que la corte israelí dijo que perteneció a una familia sefaradí hace 200 años, y que la familia palestina decía, no, nosotros estamos acá desde el 48, que nos pusieron los jordanos. En la realidad, no en los papeles, en la realidad. ¿Importa de verdad la cuestión objetiva de quién estuvo antes o es más qué siente cada persona? Porque si la familia palestina sentía que esa era su casa y viene una corte israelí a sacarla, jamás va a aceptar, jamás con J, no con H, jamás va a aceptar que los otros la habían comprado antes. Como tampoco los árabes iban a aceptar que existiera un Estado judío donde ellos creían que no existía, porque no existía un Estado palestino independiente, pero ellos creían que era árabe. Y no lo aceptaron, porque en la realidad juegan otras cosas más allá de lo legal. Y como digo siempre, el derecho internacional en Medio Oriente no existe. Nunca existió ni va a existir. Y si Israel existe hoy es porque ganó la guerra. Porque sí lo querían matar, y bien que sabían que lo querían matar, por algo. La guerra civil que empezó el 30 de noviembre del 47 empezó y los judíos no fueron exterminados porque sabían que los árabes iban a atacar. Y sabían ese juego. De hecho, le voy a decir lo siguiente. Si bien yo no estoy de acuerdo con todo lo que decía y pensaba, uno de los pocos que comprendió la situación real de Medio Oriente era Zev Jabotinsky, fundador del Irgun y de Betar también. Si bien yo no coincido en muchas cosas con él, creo que tuvo una visión bastante lúcida con lo siguiente. El Irgun se caracterizó por ser un grupo paramilitar que contrarrestaba los ataques árabes. Decían que la gana era demasiado pasiva. ¿Por qué digo que comprendió lo siguiente? Porque dijo esto. Si nosotros no luchamos contra los árabes, los estamos considerando inferiores, porque ellos quieren un Estado nacional árabe, no sé si llamarlo palestino o no, quería un Estado nacional árabe igual que nosotros queremos un Estado judío. Y si solo nos defendemos y no los vemos como iguales, los estamos discriminando, o no los estamos comprendiendo como ellos deben ser comprendidos. Y yo creo que ahí tenía razón. Si bien yo siempre voy a detestar y voy a achacar, por ejemplo, la masacre de Der Yassin, del Irgun y del Lehi, o tantas otras cosas que estoy en contra de esa mirada de la defensa y muchas veces ataque judío, yo creo que ese pensamiento de Jabotinsky, de comprender que los árabes tenían un deseo nacional y que los judíos debían defenderse y contrarrestar el ataque de esa manera porque si no los estaban discriminando, era correcta. Ese es el final de mi alocución. Bueno,
No sé si Fede, bueno, después lo seguimos igual porque esto da para largo y lo seguimos después en el CIMO, incluso para otra charla también. No sé si hay algún comentario más. Creo que Raquel puso en los años 70 que yo la hacían quizás decir dale. algo que mencionaste, dale. Mauro, sobre... Vamos cerrando igual porque ya va 1 hora y media. Sí, si bien, cerrando, decir, algo para que quede picando. No y se que movió. Parece que estuvo bueno porque el público no se movió en toda la charla y vamos 1 hora y media, así que estuvo muy bien. Dale. Excelente. No, así para seguir pensando juntos el tema del panarabismo que mencionaste, que era la idea antigua de lograr una comunión de países árabes en lo que es Medio Oriente. Esto fue una idea que surgió en los 60 para poder hacerle frente, o quizás una nueva, después lo que fue la Liga Árabe, pero lograr algo con la introducción de Egipto, esta fue idea de Nasser, de poder lograr una comunión de estados árabes. Y ahora tenemos el tema del islamismo, algo más... Es distinto. Hoy en día el islamismo de hoy no es lo mismo que el socialismo árabe. Ahora cerramos ya. El socialismo árabe Nasser, de hecho, fue tan exitoso que durante 3 años Zuria y Masri, o Egipto y Siria fueron el mismo estado por 3 años. Entre el 58 y el 61 fue la República Árabe Unida. Y ese panarabismo que fue retomado porque ya lo había hecho el sharif de la Meca, Hussein ibn Ali, que lo había hecho contra los otomanos. Así que otra charla, ya lo decimos claro, lo sentamos acá, otra charla, nacionalismo árabe, me parece que también va, para aprender un poco más Medio Oriente. Así que bueno, muchísimas gracias, Claudio. ¿Querés hacer un cierre? No sé qué... Agradecerles a todos y bueno, un orgullo tener a la gente del CIMO en Hebraica. Vamos a seguir trabajando para hacer mucho más. Gracias, Mauro, Ale, Darío y todos los que estuvieron hoy. Muchísimas gracias a todos, fue un placer. Los esperamos en la próxima charla del CIMO. Nos estaremos encontrando, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, CIMO Argentina, y en Instagram, CIMO_oficial. Ahí nos pueden encontrar, donde publicamos todas nuestras novedades, noticias y análisis. Así que bueno, nos estaremos encontrando la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Buena semana para todos. Chau. Buenas noches.